Bueno, continuando la clase, vamos ahora con la parte correspondiente a médula espinal. La médula espinal es un órgano del sistema nervioso central o periférico. La médula espinal es parte del sistema nervioso central, ¿tá? Y de la médula espinal, imagínense, yo represento la médula, la representación esquemática, muy esquemático. De la médula espinal, primer concepto, va a salir 31 pares de nervios. De la médula espinal sale 31 pares de nervios. O sea que salen 31 nervios por acá y 31 por acá. En total son 62. Estos son los nervios espinales o nervios raquídeos. Se llaman nervios espinales. También los pueden llamar nervios raquídeos. No se usa mucho este término, pero lo pongo acá entre paréntesis. Nervios espinales es la terminología que vamos a usar nosotros. Nervios espinales. Estos nervios que salen de la médula son parte del sistema nervioso, ¿cuál? ¿Central o periférico? Los nervios. Los nervios que salen de la médula son parte del sistema nervioso periférico. La médula y los órganos son del sistema nervioso central. Los nervios del sistema nervioso periférico. Tiene 31 pares de nervios. 31 de un lado, 31 del otro. O sea, en total sería 62. ¿Ah? La médula espinal es un órgano del sistema nervioso central que de ella sale 31 pares de nervios. Ahora, la médula espinal se encuentra alojada adentro de la columna. Está alojada adentro de la columna vertebral. Si agarro una vértebra, esto es una vértebra, en el medio y centro de la vértebra tiene un agujero llamado agujero vertebral. Agujero vertebral. ¿Tá? El agujero que tiene la vértebra se llama agujero vertebral. No se compliquen mucho. ¿Tá? Vértebra lo estudiamos después. ¿Tá? No corresponde al tema de hoy. Esto es el agujero vertebral. ¿Qué pasa? Van a ver, un segundito, van a ver que las vértebras quedan una encima de otra. Y los agujeros vertebrales forman lo que se conoce como el conducto vertebral. Los agujeros vertebrales forman el conducto vertebral. ¿Qué es eso, el conducto vertebral? Cuando los agujeros vertebrales, imaginen que esto es un agujero vertebral, se empiezan a superponer uno por encima de otro, imaginen que quedan uno encima de otro, se forma un conducto. Eso es el conducto, tiene fruta. Si el agujero se llama vertebral, el conducto se llama conducto ¿cómo? ¿Conducto qué? Vertebral. También en nombre viejo, conducto raquídeo, pero conducto vertebral, terminología nueva. O sea, imaginen, tenemos una vértebra, ejemplo, tenemos una vértebra, representación muy rápida, y la vértebra tiene un agujero en el medio. Eso es el agujero vertebral. ¿Tá? Cuando estos agujeros se empiezan a superponer, quedan uno encima del otro, se forma un conducto. Esto es el conducto vertebral, es la suma de todo. Eso es el conducto vertebral.
El conducto vertebral es la suma de los agujeros. La médula se encuentra adentro de ese conducto. La médula estaría acá, pasando por ahí. ¿Se entiende? A ver, lo van a entender mucho mejor cuando veamos columna. Lo van a entender mucho mejor con columna. Pero, de nuevo, vamos por orden. Esto es una vértebra. ¿Cómo se llama el agujero que tiene la vértebra? ¿Cómo se llama el agujero? Tiene fruta. ¿Agujero qué? Agujero vertebral. Ahora, si juntamos todos los agujeros, forman un qué. Algo más largo que un agujero. Sería un qué. Un conducto. La suma de los agujeros forman un conducto. Si vemos desde acá, esto es un conducto porque en realidad es la suma de, imagine, agregamos todas las vértebras, se forma un conducto, que es la suma de todos los agujeros. Eso es el conducto vertebral. La diferencia entre agujero vertebral y conducto vertebral es que el agujero vendría a ser solo lo correspondiente a una vértebra. Esto. Pero si empezamos a juntar los agujeros, los juntamos, se forma un canal o conducto. Es algo más largo. ¿Se entiende de nuevo? Vuelvo a aclarar porque tal vez no lo entendieron. Lo vamos a entender mucho mejor con columna. ¿Tá? Columna creo que es el tema de mañana o pasado. La médula espinal se encuentra alojada en el conducto vertebral. La médula espinal se encuentra alojada en el conducto vertebral de la columna. O sea, acá tenemos tres términos distintos, o cuatro en realidad. No es lo mismo si hablamos de columna vertebral, de agujero vertebral, conducto vertebral y médula espinal. Son cosas totalmente distintas. Si no entendieron, tranqui. Una última vez para razonar. Una última vez. Imaginen, una vértebra. Tenemos una vértebra vista desde arriba. Imaginen, esto es una vértebra. Acá, ¿tá? ¿Cómo se llama el agujero que tiene la vértebra? Esto que vayan asociando las cosas. Agujero vertebral. ¿Tá? El agujero que tiene la vértebra se llama agujero vertebral. Ahora, si empezamos a sumar este agujero con el de abajo, con el de abajo, el de abajo, imaginen, esto es un agujero, es otro agujero, otro agujero, otro agujero, se forma aquí, cosa acá, si sumamos todo. Un conducto es la suma de todo, un conducto es más largo que un agujero. Esto es el conducto vertebral, la suma. ¿Se entiende? La diferencia entre el agujero es una cosa sola, el conducto es la suma de los agujeros. Agujero vertebral, conducto vertebral, ¿está? Muy bien, ahora sí. Entonces, en resumen, la médula espinal es un órgano del sistema nervioso, ¿no? Central. Son sinónimos. Conducto y canal son sinónimos. La médula espinal es un órgano del sistema nervioso central. ¿Que se aloja dónde? ¿Dónde se encuentra la médula? En el conducto vertebral de la columna. Exacto. En el conducto, acá adentro, está la médula espinal de la columna. ¿Ahí? En este conducto que está adentro de lo que es la columna. Si nosotros viéramos acá y agrego los órganos, miren acá, va a aparecer la médula, pasando por ahí. ¿Está? La médula espinal, ¿cuántos nervios sale de ella? ¿Cuántos nervios salía de la médula? 31 pares. Muy bien, aprendieron lo básico de médula espinal, eso es lo básico.
La médula espinal es un órgano del sistema nervioso central que se aloja dentro del conducto vertebral, es de la columna, y tiene 31 pares de nervios saliendo de ella. Muy bien. Ahí tienen lo básico, básico de la médula. ¿Tá? A ver, al principio es como aprender a estudiar anatomía. Anatomía es como, uno piensa que es solo memoria. Y el peor error que pueden cometer en anatomía es estudiarlo solo de memoria. Es el peor error. Porque si empiezan a memorizar las cosas, se van a agarrar un pedo con los 50.000 nombres que hay. Hay 50.000 nombres distintos y uno tiene que razonar el porqué de las cosas. Es lo que le está diciendo ahora entre la diferencia entre agujero y conducto. Como quieran, nervios espinales o raquídeos. Es lo mismo. Todavía no lo vimos. Eso vamos a ver después porque se van a agarrar un pedo ya si vemos esto ahora, hoy. Por ahora no. Vamos a verlos tal vez en columna, cuando empiece a agarrar un poquito más el ritmo. Por ejemplo, entonces, si les pregunto, acá es donde voy entrando en el razonamiento de anatomía, porque todos dicen es memoria, es memoria. Mentira, no es solo memoria. Tiene parte de memoria, obviamente, pero hay cosas que hay que razonar. Por ejemplo, esto es el agujero vertebral. Si se juntan, forman un conducto. Ese es el conducto vertebral. Por eso se dice que la médula se encuentra en el conducto vertebral. Y eso es razonándolo, no memorizando. Uno tiene que saber lo que es el agujero vertebral y que forma el conducto. Ahí está el tema. Por eso le digo que uno imagina que es todo memoria, pero es también razonamiento de las cosas y el por qué. Todo tiene un porqué. ¿Dudas o consultas? Todavía la parte de los nervios todavía no me interesa. Salen por el costadito. Ya. Pero todavía no. Ahora, otra cosa importante es saber, ¿tá? Otra cosita importante es saber los límites de la médula. ¿Con qué limita hacia arriba y hacia abajo? Realmente, esto ya van a aprender terminología nueva. El término hacia arriba, ¿con qué limita superiormente? ¿Con qué limita superiormente? Y inferiormente. Superiormente a la médula está el encéfalo. Pero vamos a profundizar un poquito más. La primera parte del encéfalo es el tronco encefálico. El tronco encefálico es la primera parte. El tronco encefálico, un segundito que voy a agregar cosas. Acá. Esto igual mañana estudiamos tronco encefálico. Mañana justo toca tronco encefálico. Realmente, la médula espinal, acá la voy a colorear en rosa. Arriba está el encéfalo. Y dentro del encéfalo tenía muchas partes. No las vimos. Porque en realidad las vamos a profundizar de a poquito en el curso. La primera parte del tronco encefálico, la primera parte es el tronco encefálico, disculpen, tronco encefálico que se divide en tres partes. Esto, esto y esto. Tres partes. Esto es el tronco encefálico. Primera parte del encéfalo. Tronco encefálico es esto, con estos tres colores. Tiene tres partes. El único sector del tronco encefálico que me interesa es el que está en verde. Se llama bulbo. El bulbo. ¿No? Exacto. Arriba, bulbo. ¿No? No confundan con vulva, que eso es otra cosa. Se van para pelvis ahí. Vulva ya está en pelvis. Por las dudas, bulbo. ¿Tá? Arriba de la médula espinal está el bulbo. Primera parte del tronco encefálico. Abajo, si continuamos la médula hasta el final, inferiormente, la médula termina en una forma de cono. Esto se llama cono medular o cono terminal. Vamos a anotarlo. Si yo lo dibujara, imaginen, acá está la médula. La médula espinal, hacia arriba, se continúa con la primera parte del encéfalo. La primera parte del encéfalo hacia arriba. Acá. Esto en verde. ¿Qué es esto en verde? El bulbo.
En realidad se puede bajar con la página esta, con las teclas, con el teclado, subo y bajo. Con el teclado, con las flechitas para arriba y para abajo, voy bajando tranquilamente. Bulbo es la primera parte del tronco cefálico. ¿Ah? El bulbo es una parte del tronco cefálico del encéfalo. Ahora, abajo la médula termina en esta parte, así, en una forma de cono. Esto es el cono medular o cono terminal. Es lo mismo. Cono medular o cono terminal. Es la parte final de la médula. La médula termina en el cono. Entonces, mi pregunta es, ¿la médula espinal con quién o qué estructura limita superiormente? ¿Con qué estructura? Con el bulbo. ¿Que el bulbo es parte de qué? De lo que es el tronco encefálico. Y el tronco encefálico a su vez es parte de lo que es el encéfalo. Tranque que todo igual, a ver, todo lo profundizamos a su debido momento. Pero miren acá. Ahora les voy a mostrar este esquema. Acá. Acá está la médula espinal, en amarillo. Y acá arriba está en este color medio naranja, azul y violeta, el tronco cefálico. La primera parte del tronco cefálico es el bulbo. ¿Ah? El bulbo. La médula espinal termina abajo con una estructura en forma de cono. Eso es el cono medular o cono terminal, que termina en L2. ¿Qué significa eso? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué significa que termina en L2? Las vértebras, muy bien. Segunda lumbar. Perfecto. Las vértebras se dividen, lo vamos a ver en columna, no hoy, pero le voy a hacer una explicación rápida, en vértebras cervicales, que la abreviación es C, torácicas, que la abreviación es la T, lumbares, que la abreviación es L, sacras, que la abreviación es la S, y coxígeas, ¿no? Coxígeas, que la abreviación es CO, CO. Las vértebras son cervicales, torácicas, lumbares, sacras, coxígeas. Vértebras lumbares son 5. Esto lo vamos a estudiar después en columna. Vértebras lumbares son 5. ¿A nivel de qué vértebra lumbar termina? De la segunda vértebra lumbar. O sea que cuando se llega a la segunda vértebra lumbar, termina la médula. Miren esto. Una de las cosas que también van a tener en el curso de anatomía son preguntas de reconocimiento. Y le voy a mostrar esto. Le voy a mostrar una pregunta que ya ustedes pueden responderla. Esta pregunta es fácil. Esta pregunta que le voy a mostrar es muy fácil. Esta es una de las preguntas de reconocimiento, pero no pretendan que todas sean así. Miren acá. Ustedes van a tener en el parcial 15 preguntas de reconocimiento y 15 preguntas teóricas. Esto es una de las preguntas de reconocimiento. Por ejemplo, esta la vamos a ver pronto, pero esto, lo señalado, es ¿qué cosa? ¿Qué podría ser esto? Es fácil. La médula espinal. ¿Tá? Se los voy a decir la respuesta porque tampoco hemos analizado un poco cómo reconocer las cosas. Pero esto es parte de la vértebra, de lo que tenía delante, que se llama cuerpo vertebral, y esta es la parte de atrás de la vértebra. Esto es una vista del conducto vertebral con la médula adentro. Ya vamos a ver lo de la cola de caballo, pero está cerca ahí.
El bulbo es lo que está, el bulbo, lo que estaba arriba de la médula. El bulbo era lo que estaba arriba de la médula. Que lo estudiamos mañana. Mañana todo se va a estudiar. ¿Está? Tranqui, que la idea es esto. Miren esto, yo le voy a dar un tip, simplemente para que entiendan que tiene un razonamiento todo esto. Acá, esto es el sacro y esta es la última lumbar. ¿Cómo me doy cuenta que esto es la última vértebra lumbar y el sacro? ¿O las vértebras sacras? Porque queda un ángulo. Por ejemplo, en radiografías hay un ángulo entre la última lumbar y la primera vértebra sacra. ¿Cuántas vértebras lumbares les dije que había? ¿Cuántas vértebras lumbares les dije que había? Cinco. ¿Tá? No tienen que recordarlo ahora. Pero, por ejemplo, si esta es la última lumbar, esto es L5, L4, L3, ¿y a qué nivel está terminando la médula? En L2. Yo después le voy a enseñar bien esto. ¿Tá? Le estoy dando un tip para después, para futuro. Pero, ¿qué significa? Que si les pregunto, ¿qué parte de la médula tiene que ser esta por acá abajo? ¿Qué parte tiene que ser esto? El cono medular, que es la parte final de la médula. Por acá está el cono. ¿Tá? No es que siempre sea exacto, pero esto tiene que ser la zona del cono. Por acá, tal vez termino por acá, o por acá, pero lo ideal es que esté terminado aquí, en este punto. Porque el cono termina en L2. Yo después, obviamente, lo vamos a ver tranquilamente. ¿Tá? Y ya vamos a ver lo que es la cola de caballo. Tranqui. Ya vamos a ver eso. A ver, entonces, mi pregunta es, arriba de la médula, ¿con qué limita? Con el bulbo. Y abajo, la médula termina en qué estructura? En el cono. El cono medular o cono terminal. ¿A qué nivel terminaba este cono? ¿A qué nivel vertebral? L2. Segunda vértebra lumbar. Perfecto. ¿Cómo van con la clase? ¿También? ¿Dudas? Tranqui que todo se va a ir explicando de a poco. ¿Tá? A mí me gusta repetir y todo eso, que vayan asociando los conceptos. ¿Tá? Así que tranqui. Em, a ver, ¿qué más? Detalle. Entre la médula espinal y el bulbo queda una zona más o menos por acá, que voy a... me equivoqué de color, disculpen. Este es el que quería usar. Y acá ya viene un término poquito más complejo. Entre la médula espinal y el bulbo, lo que está entre medio, tiene un nombre particular. Se llama decusación piramidal. Esto lo van a entender bien a futuro. ¿Tá? Lo van a entender bien a futuro. La decusación piramidal, ¿tá? Primero que nada, tiene que entender algún concepto. Lo que es una vía. ¿No? Lo que es una vía. Una vía es un camino formado por neuronas que lleva la información. Una vía son caminos neuronales que llevan información. La principal vía motora del cuerpo se llama vía piramidal. Es la principal vía motora del cuerpo. ¿Tá? ¿Qué pasa? La información viene de allá arriba. Imaginen que allá arriba está el cerebro. Allá arriba está el cerebro. Acá. En realidad son dos hemisferios cerebrales, imaginen. Están viendo de frente y acá tienen un hemisferio cerebral y acá tiene otro hemisferio cerebral. Porque en realidad son dos hemisferios cerebrales, dos cerebros, uno de un lado y el otro del otro lado. La información de este hemisferio se origina en el cerebro y baja. Y la información de este hemisferio
tranqui, que ya lo estoy explicando ahora. Viene este hemisferio y vas. Muy bien. Ahora, tenemos ¿cuántos hemisferios cerebrales? ¿Cuántos hay? Imaginen, la vista es algo así. En el atlas tenemos un hemisferio acá y otro hemisferio acá. Dos. En este hemisferio y este hemisferio, cada uno origina información, información motora. ¿Tá? Cada uno origina información motora. ¿Tá? ¿Qué pasó con la información motora de este lado y de este lado? ¿Qué pasó? Miren acá con la información. A ver, ¿qué es lo que nota? La información de este hemisferio, ¿qué pasó y qué pasó con este? Se cruzó para el lado contrario. Se decusó. La información se decusó. Decusar significa que se corrió para el lado contrario. Se cruzó para el lado contrario. Para abajo del bulbo se terminó de cruzar. Y esa zona se llama como. En el bulbo se termina de decusar el 80-90% de la información. Lo vamos a ver después, vamos a tener una clase de vías. Pero, ¿cómo se llama la zona donde se terminó de decusar todo? La decusación piramidal, porque la vía piramidal, principal vía motora del cuerpo, vía piramidal, para abajo del vuelo se terminó de cruzar todo. Lo vamos a profundizar después. Esto eh, es muy avanzado, pero creo que se entendió el concepto, la base. ¿Se entiende? Una vía es un camino formado por neuronas que lleva información. La principal vía motora se llama vía piramidal. La vía piramidal viene de los hemisferios cerebrales y se cruzó para el lado contrario. Se decusó. Por eso esta zona entre médula y bulbo se llama decusación piramidal. Lo vamos a ver a futuro. Yo le estoy tirando porque el libro le habla de eso. Claro, generalmente mi mano derecha, esta es mi mano derecha, la información que tiene, ¿de qué hemisferio viene? ¿De qué hemisferio cerebral viene? Del hemisferio izquierdo. Porque la información se cruza en el camino. Luego la información motora va por algún nervio de la médula para la mano, porque la información se cruzó. Pasa que esto es un concepto que todavía no tenemos que profundizar, pero el libro le va a mencionar que la decusación piramidal está ahí. Vamos desde lo básico. Una vía, ¿qué es? Es un camino formado por ¿qué? ¿Qué células son estas? Neuronas. ¿Y qué es lo que llevan las neuronas? Llevan información. A las neuronas llevan información. Ahora, ¿cómo se llama la principal vía motora? ¿Cómo se llama la principal vía motora? Vía piramidal. ¿Ah? La información de la vía piramidal se origina en el cerebro, de un hemisferio y del otro. ¿Qué pasa? La información de este hemisferio y la de este otro, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué pasó con la información? Se cruzó para el lado contrario. Eso es la decusación piramidal, donde se decusó toda la información motora. También hay vías sensitivas, pero tranqui. Estoy entrando en otro tema que no tiene nada que ver. ¿Por qué aclaro esto? Porque miren acá. ¿Por qué explico esto? La vía piramidal es la principal vía motora del cuerpo. Es un camino de neuronas que lleva información motora. Vamos a tener después información, clase de esto. Pero a lo que voy, cuando se habla, eh, no, no sé, depende.
Por ejemplo, límites. Cuando se habla de la médula espinal, una de las primeras cosas que le dice, el límite superior de la médula espinal es difícil de establecer. Continúa la médula oblongada, bla, bla, no importa esto, después de la producida la decusación piramidal. Le menciona la decusación piramidal, pero no le explica qué carajo es. Así se basa el libro. El libro le habla de anatomía como si supiera anatomía de toda la vida. Entonces le va a mencionar la decusación piramidal y no van a entenderlo en un principio por el simple hecho de que todavía no llegaron a esto. Y también los docentes de la facultad le hablan que arriba de la médula está la decusación piramidal, pero no le explica lo que es. Entonces, por eso le estoy haciendo una leve idea. A ver, de nuevo. Tienen que entender el concepto básico. Una vía es un camino formado por neuronas. La vía piramidal es el camino formado por neuronas que lleva información motora. ¿Tá? La vía piramidal es un camino llevado por neuronas que lleva información motora. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Saben que la vía piramidal es el camino formado por neuronas que lleva información motora? La información viene del cerebro. ¿Tá? El cerebro son los órganos encargados de originar la información. Van a verlo después. Por eso, todavía no. No, todavía no. Es información que está transitando por dentro. Información interna. La información de este hemisferio cerebral y de este otro, ¿qué ocurrió? Simplemente este concepto se cruzó para el lado contrario. Eso es la decusación piramidal, donde se termina de cruzar todo, que generalmente está entre la médula y el bulbo. La información motora se cruza entre la médula espinal y el bulbo. Eso es la decusación piramidal. Es eso, que no tiene nada que ver con déjà vu. Nada que ver. La decusación piramidal es lo que queda entre la médula espinal y el bulbo, entre medio. Entre medio de la médula espinal y el bulbo queda la decusación piramidal, que es donde se cruzó la información motora. Eso es el resumen. Acá viene mi pregunta. Si les pregunto, ¿qué órgano hay encima de la médula espinal? Si tuvieran que decirlo. ¿Qué órgano hay encima de la médula? Más concreto. Quiero que sea más concreto. El bulbo. El bulbo del tronco cefálico. Ahora, pero si le digo, entre la médula espinal y el bulbo, ¿cómo se llama la zona que queda entre medio? Ese es el concepto que tiene que llevarse ahora mismo. ¿Cómo se llamaba la zona entre medio? La decusación piramidal. Simplemente ubicarla. Por ahora, ubicarla. Una idea básica de lo que sirve, pero lo vamos a ver después, porque eso es vías. Vías mucho más adelante. ¿Tá? Pero vamos a ir entrando en concepto de a poquito en las clases. Claro, entre la médula espinal y el bulbo está la decusación piramidal. Es lo que queda entre medio, es una zona que queda entre medio. Porque generalmente, acá el libro, lo que les dice, miren acá, de nuevo, límite superior de la médula espinal es difícil de establecer. Continúa con la médula oblongada. La médula oblongada es lo mismo que el bulbo, es un término que todavía no lo quiero ver, lo vamos a ver mañana, porque el bulbo y médula oblongada es lo mismo, pero por ahora no. Después de producida la decusación piramidal. Y después no le explica nada. Literalmente le dice que arriba de la médula espinal está el bulbo o médula oblongada, nomenclatura nueva, no importa por ahora, y entre medio queda la decusación piramidal. A lo que voy. Que el libro le va a hablar de anatomía como si supieran anatomía de toda la vida. Entonces ahí están los problemas. Si no entiende los conceptos, va a complicar más. Si lo entiende, va a ser mucho más llevadero. Si quiere leer el libro, obviamente. Pero yo estoy explicando todo lo del libro. Es la idea. ¿Cuál es el límite entonces superior? Puede ser válido dos cosas. Al límite superior de la médula puede ser válido dos respuestas. ¿Cuáles? El límite superior de la médula es el bulbo. La decusación piramidal es lo que queda entre medio de la médula y el bulbo, es una zona. Bulbo o troncocefálico. ¿Tá? Mañana se da troncocefálico y lo profundizamos mejor. Mañana. Ahora,
¿Qué zona queda entre medio de la médula y el bulbo? ¿Cómo se llama la zona que queda entre medio? Es una zona. El bulbo forma parte del tronco cefálico, está perfecto. La zona que queda entre medio de la médula y el bulbo es la decusación piramidal. Exacto. Bueno, mañana se da troncocefálico y bulbo. Está todavía no terminamos, pero ya les digo, mañana se da troncocefálico, se da bulbo, se da todo eso. Vamos a dar vías, todo se va a dar y profundizar de a poco la clase correspondiente. Lo peor que pueden hacer es mezclar temas. ¿Por qué? Porque se van a agarrar un pedo. Eh, Vamos a dar mañana meninges espinales y troncocefálicos. Yo después le digo bien. ¿Tá? Vamos a seguir. ¿Tá? Seguimos. Y vamos a entrar en la otra cosa importante del troncocefálico. Hablar de cómo se ve su configuración externa y el tema de los nervios espinales. ¿Tá? Vamos a entrar en otro detallecito. Tranqui, así que si no entendieron totalmente el tema de la discusión piramidal, lo que es, nada. Porque en realidad la idea es saber ubicarla, no entenderla ahora, ubicarla, que está entre medio de la médula y el bulbo. Es lo único clave por ahora. Miren este detallecito. Vamos a la configuración externa de la médula. En los límites, o sea, límite superior de la médula, me están preguntando al pirado por las dudas que no estoy hablando solo. em, Arriba está el bulbo, que es parte del tronco cefálico, y entre medio, de médula y bulbo, está la decusación piramidal. La confección externa es lo que ven en la médula. La médula espinal es como si fuera un marcador, ¿tá? Como si fuera un marcador. Se le va a reconocer caras. Se le va a reconocer caras, ¿tá? Puedo usar a Juanita, que es mi ayudante, aquí, para hablar un poco de los límites y la posición de las cosas. Esta es la cara de Juanita, ¿tá? ¿Cuál es el término anatómico cuando algo está para adelante? ¿Cuál es el término anatómico cuando algo va para adelante? A ver. Anterior. Anterior o ventral. Se usa más anterior. Ventral también es válido. La cara de Juanita, acá está hacia adelante. Está anterior. Anterior significa adelante. Ahora, ¿cómo se llama lo de atrás? La parte de la nuca. Acá. Posterior o dorsal. Atrás, una T, segundo, sería posterior o dorsal. Esta parte es la zona posterior. Esto es lo anterior y esto es lo posterior. Lo que queda hacia afuera se puede llamar hacia los laterales. A los laterales. Es un costado, a un lateral y al otro lateral. ¿Tá? Estos serían los laterales. Un lateral y otro lateral. Imaginen que lo mismo se ocurre en la médula espinal. Bueno, si esto fuera la médula espinal y esto lo de adelante, ¿qué cara de la médula sería esta que está hacia adelante? ¿Cómo se llamaría la cara que tiene la médula hacia adelante? Toda esta zona. La cara anterior de la médula. La parte de atrás, ¿qué cara es? La cara posterior. Y de un lado y del otro, estas caras, ¿cómo se denominan? Las caras laterales. Bueno, la médula espinal tiene cuatro caras. Es un órgano con tres dimensiones, como un cráneo. Tiene una parte adelante, una parte atrás y una parte a cada lado. Generalmente las cosas tienen tres dimensiones. Generalmente las cosas van a ver que tienen cuatro caras. Lo normal, hay excepciones.
Pero las cosas tienen tres dimensiones. Una cara anterior, una cara atrás, una cara a los laterales. ¿Tá? Son dos caras laterales porque en realidad una y dos. Es como ver un cráneo. El cráneo está más definido, obviamente, los límites. Sabemos que esto sí o sí está adelante, esto de acá atrás, y esto los laterales. En el cráneo está más definido, pero la médula espinal lo que tiene que es un cilindro. Acá las cosas, van a ver que acá en este caso, las cosas están en espejo. Si pongo la mano acá, ¿dónde está el puño cerrado? ¿Es la izquierda o la derecha? Izquierda o derecha. A ver. Mía es mi derecha, pero de Juanita, ¿qué sería? De Juanita. Sería su izquierda. Es la izquierda de Juanita. Acá. Depende del punto de vista. ¿Tá? Casi siempre depende de la estructura que están viendo. ¿Tá? En esto, si vemos, imaginen que es la médula espinal. ¿Qué cara de la médula espinal es esta? ¿La cara izquierda o la cara derecha? Si fuera igual, sería la izquierda porque está en espejo. Piénsenlo como si fuera Juanita. Esta es su izquierda, esta es su derecha. Van a ver que muchas imágenes pueden llegar a ser en el espejo por ese mismo motivo. Pero tranqui, eso lo profundizamos después. Ahora, vamos a ver el atlas, y esto es lo que ayuda pila el atlas. Anterior o ventral, dice. Anterior o ventral. Miren esto, acá tenemos la médula espinal. Estamos viendo acá. Pongo el cráneo acá como para que se orienten. Acá, lo vuelvo a sacar. Esto lo de adelante. ¿Qué cara de la médula tendría que ser esta? Esta. La cara anterior. Si diéramos vuelta, ¿qué cara sería esta de acá atrás? Cara posterior. Y a los costados, de un lado, acá, y del otro, ¿qué caras serían estas? A los laterales. Entonces, se dice que la compresión externa, la médula tiene cuatro caras. Cuatro caras. Una cara anterior o ventral, una cara posterior o dorsal y una cara lateral de cada lado. ¿Ah? Cuatro caras. ¿Me sigue? Las caras. Imaginen. Empezamos con la cara anterior. No tiene mucho para estudiar estas caras, pero tengan cuidado. Imaginen. Acercamos la cara anterior. Cara anterior. La acercamos. Imaginen que esto es la cara anterior. Bien de cerca. La tienen bien de cerca, como si fuera que ustedes están mirando bien de cerca así la médula. ¿Qué es lo que va a tener adelante? ¿Qué es lo que tiene adelante? Va a tener líneas que se denominan surcos. Va a tener un surco en el medio y que está adelante. Esto se llama surco, tienen fruta. Un surco, una línea, que está en el medio y adelante. Tienen fruta. Surco, medio, anterior. Surco, medio, anterior. Porque es un surco, una línea, que está en el medio y adelante. Si vemos, adelante, o, sí, esto es adelante, es esta línea que es una línea continua. Esto es el surco medio anterior. Ahí está. ¿Se entiende lo que es el surco? Es una línea que tiene en el medio la médula. Es una línea. Ahora, a los costados, a los laterales, costados,
tiene unos surcos que es par de un lado y del otro, es par de un lado y del otro, que está hacia adelante y a los laterales. ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo llamarían ese surco? Se llaman surcos, y este se tiene el mismo nombre, surcos anterolaterales. Surcos anterolaterales. Lo mismo, surcos que están adelante y a los laterales. Surcos anterolaterales, de ahí el nombre. O sea, en resumen, la médula espinal tiene un surco en el medio y adelante, llamado surco medio anterior, y a los costados los surcos anterolaterales. Estos surcos, los de los costados, son poco marcados, son muy poco marcados y a veces se cortan, se dice que son discontinuos. Por eso lo hice como cortados. Son muy poco marcados y discontinuos. Por eso, miren acá, en el Atlas, por ejemplo, ni los representa. Solo muestra el surco del medio y el otro no se aprecia. ¿Ven? Que solo está marcado el surco del medio. Deberían estar por acá. Bueno, acá viene uno de los temas. No, miren esta pregunta de parcial que hicieron. ¿Cuál es la opción correcta mirando a simple vista? No hemos visto mucho, pero la única que podemos evaluar es la opción C. La opción C es la única que podemos evaluar. ¿Está bien o mal eso? El surco anterolateral es discontinuo y poco marcado. ¿Está bien o mal? Esto está bien. Y acá viene el problema. Anatomía tiene cantidad de cosas importantes. Pero esto es una pregunta soreta. Esta es de las preguntas soretas que puede llegar a tocar. ¿Para qué carajos tengo que saber que este surco es poco marcado y discontinuo? No tiene relevancia anatómica eso. Eso no tiene nada de relevancia anatómica. Es como una pregunta hecha como para joder. Y además la pregunta es literalmente copia y pegue del libro. Si ustedes ven, cara anterior. Presenta una fisura mediana anterior, surco medio anterior, que se extiende en toda su longitud. Ambos lados de esta fisura, hacia caras laterales, el surco anterolateral, discontinuo y poco marcado. Literalmente es copia y pegue del Latarjet, que es el libro que yo les dije que lo recomiendo tener porque de este han hecho las preguntas copy-pegue. ¿Entienden ahora lo que voy? Hay cosas que preguntan que son importantes, pero muchas preguntas no tienen nada, pero nada de relevancia anatómica. Entonces, tengan mucho cuidado. ¿Tá? ¿Entendieron lo de los surcos? Hay una línea en el medio que se llama surco anterior y acá están los surcos anteros laterales. ¿Saben por qué acá figura que se puede llamar fisura mediana anterior? Es lo mismo, surco medio anterior o fisura mediana anterior. Porque la fisura es muy profunda. Este surco es tan marcado que lo llamaron fisura en otras nomenclaturas. Es un tema de nomenclatura. Mientras ustedes aprendan un nombre, ya está. No se complique con todos los nombres que tiene cada cosa porque son un montón. Realmente cada cosa tiene dos nombres. Entonces, no se compliquen mucho. Solo apréndanse uno, el que les quede más cómodo, y ya está. Entonces, ¿entendieron que esto es el surco medio y esto es los surcos anterolaterales? ¿Se entendió? Imaginen que esto es lo de adelante. ¿Tá? Esta cara. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que voy a hacer? Giro y vemos la cara. ¿Qué cara estaríamos viendo ahora si girara? La cara posterior. Imaginen que vemos la cara posterior. Vemos la cara posterior, lo mismo, bien de cerca, y tienen fruta. En la cara posterior, en el medio, hay un surco. Son los mismos colores. Hay un surco en el medio. Pero ahora estamos atrás. Por las dudas estamos atrás. ¿Cómo se llamaría este surco que está en el medio y atrás? ¿Cómo lo llamarían? Surco, medio
posterior. Surco medio posterior. Y a los costados tienen unos surcos que, ¿cómo lo llamarían? Que están posteriores y laterales. Esto no menciona nada como que son discontinuos. ¿Cómo llamarían estos surcos? Surco. Igual las preguntas son múltiple opción, o sea, no van a tener que escribir nada. Es múltiple opción, así que ni se preocupe. Estos surcos son los surcos posterolaterales. ¿Entienden el concepto? Las cosas se llaman por sentido común. Hay un surco en el medio que es posterior y a los costados los surcos posterolaterales. Imaginen, vemos acá y giramos. Y acá estaría el surco medio, y esto por acá tal vez los surcos posterolaterales. El Atlas este tal vez no es tan bueno en esta parte porque no lo marca bien, pero no importa. Mientras ustedes orienten el concepto, ya está. Y bueno, falta alguna cosita de las caras, pero en la siguiente clase lo vamos a mencionar. Voy a mencionar alguna cosita más. Sí, claro, repito. A ver, en la cara posterior dimos vuelta, ahora aparece lo mismo, pero todo es posterior. ¿Cómo se llama el surco, la línea que está en el medio y atrás? ¿Cómo se llamaría? Es lo mismo de adelante, pero de atrás. El surco se llama surco medio posterior. Y a los costados, de un lado y del otro, están los surcos posterolaterales. Es igual a lo de adelante, pero atrás. Es eso. Lo mismo que estaba acá adelante, un surco medio a los laterales. Acá atrás lo mismo, un surco medio y a los laterales. Simplemente eso. ¿Está? No sé si se entiende. El libro no menciona nada. No, no menciona nada de si son continuos o discontinuos de atrás. Así que no le den bolas. Si el libro no menciona, no lo van a tocar. Solo hacen énfasis que los surcos anterolaterales son poco marcados y discontinuos. Solo los de adelante y laterales son los únicos que menciona ese detallecito. O sea que seguramente los de atrás no tienen ninguna particularidad como en este caso. Y bueno, lo último que vamos a ver en la clase de hoy, ¿tá? Lo último, vamos a hablar sobre el tema de la disposición de los nervios espinales. El libro se llama La Target, después le paso todo el tema de información al grupo, tranqui. Em, lo último que vamos a ver, sí, ¿qué cosa es el surcos medios posteriores? O sea, está el surco medio posterior y los posterolaterales. No tiene ninguna particularidad, está atrás. Estamos por entrar en lo último, que es el tema de la médula espinal. Bueno, acá exagero un poquito. Segundo, le voy a hacer de nuevo el dibujo. Voy a hacer de nuevo el dibujo. Hoy vamos a ser un poco más livianos porque es mucho concepto de golpe para la primera clase. Entonces, tranqui. La idea tampoco es sobrecargarlos de golpe en el primer día. Pero tengan cuidado, anatomía es demasiado intenso. Bueno, imaginen que tenemos una médula espinal y ¿qué es lo que nota? Hay dos partes donde la médula espinal está más gordita. Esos son los ensanchamientos o intumescencias de la médula. Ensanchamientos o intumescencias. Son las partes donde la médula queda más gordita. Hay un porqué. Pero volvemos al concepto básico de algo. ¿Cuántos nervios tiene la médula espinal? ¿Cuántos nervios?
31 pares. Los nervios salen de toda la médula. ¿Ah? Los nervios salen de toda la médula. ¿Ah? 31 pares. Ahora, detalle. Del ensanchamiento este que está arriba, del ensanchamiento este de arriba, realmente salen nervios destinados para los miembros superiores. Este ensanchamiento se llama ensanchamiento cervical. Estamos ya por entrar en lo último. ¿Ah? Ensanchamiento o intumescencia, lo mismo, ensanchamiento cervical. Cervical. Eso es el ensanchamiento cervical. Mientras que acá abajo salen nervios destinados a miembros, por razonamiento, miembros inferiores. El ensanchamiento este se llama ensanchamiento o intumescencia, es el otro nombre. Ensanchamiento lumbosacro. Los ensanchamientos salen nervios para los miembros. El ensanchamiento cervical para los miembros superiores y el ensanchamiento lumbosacro para los miembros inferiores. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? Salen nervios por toda la médula, pero los ensanchamientos o intumescencias, acá está el otro nombre, salen nervios para los miembros correspondientes. Ahora, profundizamos más. El ensanchamiento cervical, los nervios para los miembros superiores, se empiezan a unir. Se empiezan a unir. Se unieron. Lo que se forma cuando se unen los nervios es un plexo. Esto se denomina plexo braquial. El plexo que se forma acá es el plexo braquial. ¿Por qué se llama braquial? ¿Braquial de dónde viene? Braquial, ¿de qué término viene? De brazo. Braquial viene de brazo. Bueno, el ensanchamiento cervical salen los nervios para los miembros superiores y esos nervios se empiezan a unir y se forma el plexo braquial. Acá en el ensanchamiento lumbosacro salen los nervios para los miembros inferiores y se forman dos plexos. Dos. Plexo lumbar y plexo sacro. De ahí el nombre de ensanchamiento lumbosacro. De ahí el nombre. Porque hay dos plexos. O sea, acá se juntan los nervios de arriba, se juntan formando el plexo lumbar, y los nervios de abajo se juntan formando el plexo sacro. Se forman dos. Concepto, entonces. La médula espinal, ¿cómo se llama el ensanchamiento de arriba? ¿Cómo se llama este ensanchamiento? Cervical. ¿Salen los nervios para qué miembros? Superiores. Esos nervios se empiezan a unir y forman ¿qué plexo? A ver, rampa. Se unieron los nervios y forman el plexo braquial. Un plexo es la unión de los nervios. Ensanchamiento de acá abajo. Se llama ensanchamiento lumbosacro porque ¿qué plexos nacen acá? ¿Qué plexos nacen aquí?
lumbar y sacro. De ahí el nombre de ensanchamiento lumbosacro. Que el plexo lumbar y sacro, ¿para dónde van? Ambos, ¿para dónde van? Para los miembros inferiores. Ahí está. Ustedes van a notar que cuando ven los nervios saliendo de la médula, miren acá, agrego el tema de los nervios, van a encontrar, ven aquel cúmulo, acá, esto tiene que ser sí o sí el plexo braquial, esta zona. Ven que los nervios, acá que salen, se están uniendo, y esto es el plexo braquial, acá. Y más acá abajo tiene que estar plexo lumbar y sacro por esta zona acá abajo. ¿Qué pasa? Realmente, los nervios del plexo lumbar y sacro van a caer verticalmente prácticamente, caen vertical. Esto es parte de lo que va a formar lo que es la cola de caballo. Realmente, ¿no? O sea, el ensanchamiento lumbosacro forma dos plexos, el lumbar y el sacro, de ahí el nombre. Realmente, del cono, del vértice de acá, de la puntita del cono, sale una estructura que no sirve para nada. Ya se lo voy diciendo, esto que está saliendo acá del cono no sirve para nada. Ya lo veo, ya se los digo después. Eso del libro. Esto que sale del cono, acá, se llama filum terminal. Filum terminal. El filum terminal sale del cono, acá abajo. El filum es algo embrionario que no sirve más para nada. Está ahí nomás. Es un resto embrionario que no sirve para nada. ¿Tá? Es un resto. Del cono de su vértice sale el filum. ¿Tá? Este filum va a estar acompañado por qué plexos o qué plexos. En realidad todavía no se forma, pero ¿qué plexos son estos de acá que salen de ahí? Lumbar y sacro. En realidad, los plexos se van a formar después, mucho después. Pero realmente los nervios, y es más complejo que eso, tenemos que esperar a mañana, los nervios que forman el plexo lumbar y sacro, más el filum, forman algo conocido como, ahora sí, el conjunto de estos nervios más el filum, se denomina esta zona cola de caballo. Va cayendo como una cola de caballo. Sí, intumescencia y ensanchamiento lo mismo. Cola de caballo también se puede llamar cauda equina. Es lo mismo. A ver, esto lo van a entender mejor mañana porque mañana lo vemos. Pero a lo que voy. Los nervios que van a para formar el plexo lumbar y sacro, los nervios destinados a miembros inferiores, seamos más sencillos con esto. Los nervios que van para miembros inferiores, porque el plexo se va a formar después. ¿Acompañan a qué cosa? Estos nervios que van para los miembros inferiores. ¿A qué cosa? ¿Qué es esto que está en negro? ¿Cómo se llamaba? Filum. ¿Filum sirve para algo? No. Es algo que está en el desarrollo, que queda ahí. Creo que el filum, creo que de ahí deriva luego una cola para los animales, pero no interesa en el ser humano, no tiene papel. Los nervios destinados a miembros inferiores más el filum forman lo que se conoce como la cola de caballo. Bueno, hoy cuando vieron aquella imagen, esto que están viendo acá ustedes, la médula terminó por acá. La médula terminó por acá, L2. Pero se les marco acá abajo, estas cositas largadas acá abajo. ¿Cuál sería la opción correcta? ¿Qué pondrían ustedes? Se les marco acá abajo esta estructura que sale de la médula y está acá abajo. Es muy probable que la opción correcta sea la C, la cola de caballo. Porque la médula terminó por acá. Si ven cosas abajo de la médula, seguramente sea la cola de caballo. ¿Se entiende a lo que voy? ¿La médula en qué nivel terminó? La médula espinal. ¿A qué nivel termina la médula? L2, acá. Justo no escribe mucho. L2.
Ahora, si ven algo para abajo de dedos, ¿qué es? ¿Qué es esto que acá? La cola de caballo. ¿Qué es la cola de caballo? El conjunto del filum, vamos a escribir acá filum porque lo tapé, más los nervios que van para los miembros inferiores. Es más complejo que eso porque en realidad son las raíces que conforman los nervios, pero no hemos visto lo que es una raíz. Mañana toca eso. Mañana tocaría eso. Exacto, el filum más los nervios para miembros inferiores forman la cola de caballo. La diferencia entre el filum interno y externo en realidad tiene que ver con las meninges. El filum interno es el que está dentro de las meninges y el externo es el que está fuera de las meninges. Mañana que se toca meninges vemos esa partecita. Porque las meninges envuelve todo esto. Y cuando el filum sigue adentro de las meninges es el filum interno y cuando perfora y queda afuera es el externo. ¿Está? ¿Dudas por ahora? Estamos por cerrar la clase en nada. ¿Tá? Estamos por cerrar la clase. Sé que es mucha información de golpe, ¿tá? Pero hoy como la primera clase es como más pausado, van a tener que aprender a encarar anatomía, aprender cómo es anatomía, y después, a ver, a medida que avance en la preparación es como mucho más ágil todo. Todo se vuelve mucho más ágil a futuro. ¿Tá? Esto es la primera clase. Como las bases de todo. Entonces, si yo le dijera, quiero que les organizar un poquito los datos que tenemos. Faltan detallecitos, antes de cerrar, detallecitos. Y les llego a preguntar, ¿la médula espinal es un órgano del sistema nervioso central? ¿Que se aloja dónde? ¿Dónde se aloja la médula? ¿Dentro de qué? Dentro del conducto vertebral, que está dentro de la columna. ¿Con qué órgano limita superiormente la médula? ¿Con qué órgano limita superiormente? Bulbo del tronco cefálico. ¿Y cómo se llama la zona que hay entre medio? ¿Cómo se llamaba la zona? La decusación piramidal. ¿Tá? ¿Tienen que recordar ahora o no? No importa. Lo vamos a dar a futuro, la decusación. ¿A qué nivel termina la médula? L2. Perfecto. ¿Y cómo se llama la parte final de la médula? La parte final de la médula era el cono. El cono medular o cono terminal. Cuando se vea el cono, es la parte última de la médula. Del vértice del cono sale algo. ¿Cómo se llama la estructura alargada que salía del cono? De abajo de él. El filum. ¿Sirve para algo el filum? No. Es parte del desarrollo embrionario. El filum va a estar acompañado por los nervios destinados a dónde? Nervios destinados a miembros inferiores. Perfecto. Y el conjunto del filum más esos nervios forman, ahora sí, la cola de caballo. Muy bien, perfecto. Ahora, del ensanchamiento cervical. Salen los nervios destinados a miembros, el ensanchamiento de arriba. Salen los nervios destinados a miembros superiores. ¿Y qué plexo se forma ahí? Cuando los nervios se empiezan a unir, el plexo se forma mucho más después. Se forma el plexo braquial. ¿Tá? El plexo se forma mucho más lejos. Tengan cuidado de eso. Plexo braquial. ¿Tá? Faltan unos detallecitos para cerrar. Unos detallecitos. Puede ser bien. Falta todavía alguna cosita. Imaginen, representación. Hago acá representación de los nervios plexo, que van a formar el plexo braquial. ¿Tá? Así nomás. Estos. Hay una representación pedorra, ¿se entiende? Los dos ensanchamientos de la médula, pero detalle. Tienen que aprenderse los límites entre qué vértebra y vértebra queda. Lo preguntaron. Todavía no. Eso creo que va a quedar para mañana, lo de los ganglios. Mañana vamos a ver un poquito de congelación interna, meninges y tronco cefálico.
Realmente el ensanchamiento cervical queda entre C3 y T3. ¿Entre qué vértebras queda este ensanchamiento? Entonces, entre tercera vértebra cervical y tercera vértebra torácica. Y el ensanchamiento lumbosacro queda más o menos entre T9 o T10, no importa, se toma más T9 porque es el que está antes, y termina al terminar la médula. ¿En qué momento terminaría? L2. Se les pregunto entonces, ahora sí, nómbrame el ensanchamiento este, de nuevo. Ensanchamiento cervical. Salen los nervios destinados a miembros superiores. ¿Qué plexo se forma cuando se unen estos nervios más adelante? ¿Qué plexo? Braquial. ¿Entre qué vértebra y qué vértebra se encuentra? Está a nivel del 3. Tip para recordar, está a nivel del 3. Entre tal y tal vértebra. Entre C3 y T3. Lo preguntaron. Ensanchamiento. ¿Cómo se llama ese ensanchamiento? Lumbosacro. ¿Por qué se llama lumbosacro? Porque ¿qué dos plexos tiene? Lumbar y sacro. Destinados a miembros inferiores. No tendría sentido que se llame lumbosacro, porque en realidad termina la médula en L2, entonces no tiene una parte sacra de la médula. En realidad el nombre lumbosacro viene de que sale el plexo lumbar y sacro. De ahí viene el nombre. Sí, voy a nombrar sobre el plexo cervical, el nervio frénico y los nervios intercostales. ¿A qué nivel comienza este? T9. Y termina al terminar la médula. Termina en L2. ¿Entienden? ¿Me siguen ahí? Genial. Estamos entrando literalmente a lo último. ¿Está? Esto es lo último que vamos a tocar por hoy. Pero faltó detallecitos. Por ejemplo, hay un nervio llamado nervio frénico. El nervio frénico, más o menos se podría decir que está más o menos en C4. El nervio frénico, si está en C4, ¿en qué ensanchamiento queda? Ocuparía. ¿Qué ensanchamiento? El ensanchamiento de arriba. El nervio frénico sale de acá. ¿Tá? El ensanchamiento cervical. ¿Por qué aclaro esto? Miren estas preguntas. Acá vamos a ver una. Estas son las preguntas que ellos hacen hoy en día. ¿Tá? Esta es el estilo de preguntas teóricas que van a encontrar. Quiero, voy a dejar un tiempito para que lean esta pregunta y piensen cuál es la correcta. ¿Tá? Quiero que me digan por chat qué opción piensan ustedes que es la correcta. A, B, C, D o E. Vimos todas, vimos todas. Así que podrían responderla ustedes. A ver, doy un poquito de tiempo que la piensen. Bueno, la correcta de esta es la opción, la D. El ensanchamiento lumbosacro se extiende desde la novena vértebra torácica hasta la segunda vértebra lumbar, de T9 a L2. Esta porque está mal. El ensanchamiento cervical origina las ramas del plexo. ¿Qué plexo se origina allá arriba? Braquial. Braquial. El ensanchamiento lumbosacro origina las ramas del plexo braquial. Lumbosacro, ¿qué plexo se origina acá? Lumbar y sacro. Lo dice el nombre. Esto está como invertida. La A y la B están como invertidas. La C. El ensanchamiento cervical
se extiende de la primera vértebra torácica hasta la quinta torácica. ¿De qué a qué vértebra iba el ensanchamiento de arriba? De C3 a T3. Iba siempre a nivel del 3. Muy bien. Y la E, el ensanchamiento lumbosacro origina el nervio frénico. El nervio frénico se origina en el ensanchamiento cervical. El nervio frénico se origina en C4. Entonces, está acá arriba. ¿Ven? Eso es una pregunta. Así son las preguntas de anatomía. ¿Está? Eso sí es lo que se tendría que evaluar normalmente en el curso. ¿Entendieron? Pero no termina acá. Siempre hay más. ¿Qué pasa? Como les dije, nervio sale de toda la médula. Ejemplo. Entre los dos ensanchamientos, entre este y este, acá, en este punto, esto en azul, son los nervios intercostales. Intercostales. Los nervios intercostales se meten entre costilla y costilla. Acá no hay plexo, no se unen. Esto no ocurre. Esto no. Generalmente salen los nervios intercostales y no hay plexo en esta zona. Se dice que son 11 nervios. 11 pares en realidad, 11 pares. O sea, 11 acá, 11 acá. Pueden recordar esto. Costillas son 12. Costillas son 12. 12 costillas. Entonces, si estos nervios se llaman intercostales, están entre medio, ¿cuántos nervios intercostales hay? ¿Cuántos nervios intercostales hay en total? 11 pares. Opción correcta de una pregunta. Todo esto que le estoy tirando son cosas preguntadas. Son 11 pares de nervios intercostales. Son 11. 11 acá, 11 acá. ¿Tá? Entonces, entre el ensanchamiento de arriba y el ensanchamiento de abajo, ¿qué nervios salen acá? Que se meten entre las costillas. Los nervios intercostales. ¿Se forma plexo acá? ¿Se unen estos nervios? ¿Hay plexo? No lo hay. En esta zona no hay plexo. No se unen. Directamente salen los nervios. ¿Ah? Y lo último, ahora sí, generalmente van a los músculos intercostales, que son músculos respiratorios, sí. Perfecto. En la parte alta de la médula, en esta parte de acá arriba, esto es lo último que queda. ¿Tá? Acá arriba se forma un mini plexo, el plexo cervical. Tengan cuidado con esto que la cátedra le gusta jugar con esto. Plexo cervical, que está en la parte más superior de la médula. Está acá arriba. Típica pregunta que la cátedra le encanta jugar. Ensanchamiento cervical, sale el plexo cervical. ¿Sí o no? En el ensanchamiento cervical sale el plexo cervical. ¿Sí o no? No. ¿Qué plexo salía acá en el ensanchamiento cervical? El plexo braquial. En la parte superior de esta zona, ahí sale el plexo cervical. ¿Para dónde va? Cuello y nuca. El plexo cervical va para el cuello y la nuca. ¿Anoto acá? Cuello y nuca. Le voy a mostrar una pregunta y terminamos. ¿Ya está? El plexo cervical está en la parte alta de la médula y va para el cuello y la nuca. Una preguntita. Miren esta pregunta. ¿Está? Algunas cosas todavía no las vimos, pero ya pueden responder esto. ¿Cuál pensarían ustedes que es la correcta acá? Seguro que la B. El nervio frénico estaba ya en el ensanchamiento cervical.
Pero ¿es parte del plexo braquial? ¿Alguna vez mencionamos que fuera parte? Nunca mencionamos que fuera parte. Está ahí, cerca del plexo braquial, pero nunca, o sea, está ahí en la zona, está en la zona de ensañamiento, pero nunca se mencionó que fuera parte del plexo braquial. O sea, para que no se confundan, este es el ensanchamiento cervical, sale el plexo braquial, pero el nervio frénico no forma parte, está ahí nomás, no forma parte de ese plexo. Es una pregunta trampa. El nervio frénico no es parte del plexo braquial, está en la misma zona, pero no forma parte. ¿Tá? Esta no podemos contestar. Eh, ¿Cuántos nervios intercostales son en total? ¿Cuántos dije que eran? 11, no 12. Son 11 pares, además. Ah, igual si dijera 11, seguramente está haciendo referencia a que son 11 nervios intercostales de cada lado. La correcta es la D. Ante la duda, la D de Diosito. Realmente, en toda la médula se forman plexos. Plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar sacro, pero a nivel torácico, ¿hay plexo? ¿Los nervios intercostales forman plexos? No lo hacían. Por eso la D es la correcta. Realmente, los nervios intercostales se reúnen los nervios espinales para formar plexos, salvo a nivel torácico. A nivel torácico no hay plexos porque los nervios intercostales no se unen. Todos los nervios que vimos, todos se consideran que son somáticos y son mixtos. Realmente tienen un componente motor y sensitivo. Eso lo vemos mañana. Mañana se ve esta parte, si son sensitivos, motores. Lo vimos ya al inicio de la clase, pero se explica mejor mañana. ¿Tá? Entonces, eh, ¿qué cosa te referís? O sea, lo del neurofrénico. O sea, el neurofrénico está ahí incluido, ahí. Ah, eh, eh, en realidad es T1 a T3. Sí, o sea, se considera que todos se forman plexos, pero no a nivel intercostal, porque en realidad es algo genérico. O sea, en el sentido que está, acá está como hablando un poco generalizando. En la médula 100, uno empieza a analizar, hay plexo arriba, plexo acá, pero el único nivel donde no hay plexo es en el torácico. Y justo los nervios torácicos, T1 a T3, en realidad que están incluidos acá, realmente de ahí también salen nervios intercostales, o sea, son parte de los nervios, pero tranqui, o sea, la idea es eso. Generalmente los nervios de acá de T1 a T3 no forman plexo, generalmente. Ningún nervio torácico en sí forma plexo. Puede formar parte de alguna ramita, de alguna comunicación, pero pasa que esto tendremos que entrar mucho más adelante en plexos. Cuando veamos plexo braquial, lo vamos a estudiar en locomotor, no ahora. Por eso. Pero consideren de manera general que, ¿cuál es el único lugar donde no ven plexos a nivel torácico? Si entran y profundizan más, van a ver que también los nervios torácicos que están acá incluidos tampoco forman plexos, pero es un poco ambiguo eso, pero está. Acá te así. ¿Qué otra pregunta hicieron? Y acá, a ver, depende mucho si ven una pregunta, por ejemplo, que ninguna es válida, y dice, a nivel torácico salen 11 nervios intercostales. Si dijera 11 y de la A a la D está mal, obviamente, ¿cuál pondrían? Si dijera 11, si acá pusiéramos un 1 y todo esto estuviera mal, bueno, tal vez la cátedra quiere decir, obviamente mal redactado, pero tengan cuidado, uno lo puede sacar por razonamiento, que si dice que salen 11 nervios intercostales, está mal, pero en realidad son 11 nervios, pero serían 11 pares. Eso depende mucho de la redacción, pasa mucho con la cátedra que redacta mal, pasa también. Depende mucho de las otras preguntas. Si encuentran que es válida, ya está, no le den muchas más vueltas que eso. Pero generalmente se van a dar cuenta. ¿Ah? A ver si hay otra pregunta, creo que había otra. No, esta no. A ver si hay otra. No. Bueno, terminamos la primera clase. Muy bien.